Si alguna vez imaginé cómo se sentiría la traición, jamás creí que doliera así. Jamás pensé que el hombre al que le entregué todo mi amor, mi tiempo, mis sueños, fuera capaz de clavarme un puñal por la espalda y sonreír mientras lo hacía. Pero no lloré, no me arrastré, no supliqué. Morí por dentro y luego renací. Y cuando volví a la vida, no lo hice para vengarme, lo hice para brillar tan alto, que él se quedara ciego viéndome desde abajo. Esta es la historia de cómo su traición me llevó a los brazos del hombre que él más envidiaba, su propio hermano. Estábamos por cumplir 3 años juntos, 3 años de compartir cada detalle, cada meta, cada obstáculo. Me sabía sus miedos, sus metas, incluso sus debilidades más íntimas. Y sin embargo, no vi venir lo que me hizo, o tal vez lo vi, pero no quise aceptarlo. Él era encantador, seguro de sí mismo, con ese aire de niño mimado que lo hacía irresistible al principio y frustrante al final. Trabajaba en la empresa de su familia, una de las más poderosas del país, pero siempre bajo la sombra de su hermano mayor. Él odiaba eso. Odiaba sentirse el segundo, y tal vez por eso buscaba validación constante, incluso si eso significaba destruirme en el proceso. Todo empezó a cambiar cuando contrataron a una nueva secretaria. Joven, ambiciosa, siempre dispuesta a quedarse horas extra. Yo notaba los cambios, los mensajes sin responder, las excusas torpes, los perfumes nuevos que no eran míos. Hasta que un día, la verdad explotó en mi cara. Llegué de sorpresa a su oficina. Iba a entregarle unos papeles que había olvidado, y ahí estaban. Él, ella, sus cuerpos entrelazados sobre el escritorio que tantas veces compartimos como pareja de trabajo. No gritó, no pidió perdón. Solo me miró y dijo, no quería que te enteraras así, pero ya no siento lo mismo por ti. Eso fue todo. 3 años. Tirados a la basura como si nunca hubieran importado. Me fui, no dije una palabra. No derramé una lágrima frente a él. Guardé todo para mí. Y cuando llegué a casa, lloré. Lloré como nunca antes, hasta que me quedé dormida, envuelta en el silencio de alguien que lo perdió todo. Pero al despertar, no era la misma. Mi reflejo en el espejo ya no me mostraba a la mujer herida. Me mostraba a una guerrera, a una mujer lista para escribir su propia historia. Y ahí fue cuando el destino, en su ironía perfecta, me llevó hasta Nicolás, su hermano mayor, el verdadero heredero de todo, y el único hombre que él jamás pudo eclipsar. Nicolás siempre había sido un misterio para mí. Lo conocí en cenas familiares, en eventos de empresa, en reuniones donde él era el centro de atención sin siquiera intentarlo. Tenía ese tipo de presencia que no necesita levantar la voz para imponer respeto. Inteligente, reservado, magnético. Y a diferencia de su hermano, él no tenía nada que demostrar, porque lo tenía todo. No solo el poder de la familia, sino también la capacidad de mantenerse fiel a sí mismo. Después de la traición, me alejé de todos. Cambié de número, dejé redes sociales, renuncié al trabajo, desaparecí. Pero una semana después, recibí un correo inesperado. Era de Nicolás. Asunto. ¿Podemos hablar? Solo eso, ni una palabra más. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me decía que debía leerlo. Dentro, un mensaje corto. Sé lo que pasó. Y no estoy escribiéndote como hermano de nadie, sino como alguien que siempre vio en ti algo que otros no supieron valorar. Si necesitas hablar, aquí estoy. No entendí qué pretendía. Piedad, curiosidad, estaba del lado de su hermano, pero había algo en ese mensaje, que no se sentía como una trampa. Así que, por primera vez en semanas me vestí, me maquillé y salí a enfrentar al mundo. Nos vimos en una cafetería discreta, lejos del centro, sin cámaras, sin espías. Nicolás estaba ya allí cuando llegué, de traje oscuro con su reloj elegante, pero sin pretensiones. Se levantó al verme y me ofreció su mano. «Te ves bien», dijo, aunque sabía que era mentira. Yo sonreí. «Gracias por la cortesía. No es cortesía, lo digo en serio. A pesar de todo, tienes esa mirada, de quien no se ha rendido». Hablamos por horas, no solo del engaño, sino de la familia, de su infancia con su hermano, de cómo, a pesar de todo, siempre intentó protegerlo. «Siempre quise que él encontrara su camino», dijo, «pero parece que eligió destruir el tuyo». Esa noche no pasó nada físico entre nosotros, pero algo cambió. La semilla estaba plantada. Comenzamos a vernos más. Primero como amigos, luego como aliados, y poco a poco, sin siquiera darnos cuenta, como algo más. Yo aún estaba herida, pero con él no necesitaba fingir. Podía contarle mis inseguridades, mis miedos, mi rabia, y él me intentaba arreglarme. Solo me escuchaba, me abrazaba, me dejaba ser. Y eso valía más que cualquier flor o promesa vacía. Un día, me invitó a una reunión importante de la empresa. «Quiero que estés ahí», me dijo. «No como acompañante, como alguien que merece tener voz».
Entramos al salón tomados de la mano, y cuando lo vieron, cuando él lo vio, el silencio fue absoluto. Mix estaba ahí, con su secretaria a su lado, ahora convertida en su novio oficial, pero en cuanto me vio, su rostro se transformó. Me escaneó de pies a cabeza, mi vestido, mis tacones, mi sonrisa segura, y luego a Nicolás, y entonces lo supo. Lo entendió todo. No era una coincidencia, era un golpe maestro. Yo, la mujer que despreció, ahora estaba al lado del hombre que él nunca pudo superar. Después de esa reunión, Nicolás me invitó a su casa de campo. No como una escapada romántica, sino como un nuevo comienzo. Quiero que vivas esto conmigo, no solo como mi pareja, como mi socia, como mi igual. Y por primera vez en años, dije, sí, sin miedo. Ahí, entre árboles viejos y vino tinto, me di cuenta de que no solo había sobrevivido. Había ganado, no por venganza, sino porque sin proponérmelo, terminé al lado del único hombre que supo ver mi valor incluso cuando yo misma lo había olvidado. El tiempo pasó volando. Nicolás y yo nos convertimos en algo más que una pareja. Éramos socios, compañeros, cómplices. Compartíamos todo, ideas, risas, sueños y hasta las noches en las que hablábamos de lo que habíamos perdido y lo que finalmente habíamos encontrado. Él nunca me presionó para que revelara todo lo que había pasado. Sabía lo suficiente, pero lo que realmente le importaba era el presente, el futuro que íbamos a construir juntos. Cada vez que salíamos, sus manos siempre buscaban las mías, demostrando que mi presencia a su lado le daba la fuerza que su hermano nunca le dio. Aunque en el fondo, yo sabía que había algo más, la sombra de mi ex siempre estaba ahí, acechando. Nunca se fue del todo. Una tarde, mientras estábamos cenando en un restaurante privado, la conversación inevitablemente giró hacia él. «¿Cómo estás lidiando con todo esto?», preguntó Nicolás, sin perderme de vista. «Estoy bien», respondí, aunque mi voz sonaba más firme de lo que realmente sentía. «Creo que lo he superado». Nicolás me miró con comprensión. «No me refería solo a lo que te hizo. Hablo de lo que has logrado desde entonces. Este es tu renacer. El mundo te ve como lo que eres ahora, una mujer increíblemente fuerte. Eso no tiene que ver con él. Tiene que ver con lo que yo decidí ser después de todo lo que pasó». Sentí una paz interior que nunca había experimentado antes. Y sin embargo sabía que tarde o temprano, tendríamos que enfrentar a mi ex cara a cara. Él no era un hombre que se rendiría fácilmente. Un día, Nicolás me pidió que lo acompañara a una gala importante, una de esas en las que las familias empresariales se reúnen para discutir alianzas, proyectos y, claro, mostrarse ante la sociedad. Era una oportunidad para afianzar más su lugar en el imperio familiar, pero también una prueba para nosotros. Podíamos enfrentarlo juntos. La noche de la gala llegamos al lugar, un imponente salón de baile. Todo estaba perfectamente arreglado, luces brillantes, vestidos de gala y una atmósfera cargada de expectativas. Pero cuando entramos, el aire se detuvo. Ahí estaba él, mi ex, de pie, conversando con algunas personas influyentes. Al verme, sus ojos se clavaron en mí, llenos de sorna y resentimiento. Su mirada decía todo lo que pensaba, incluso antes de abrir la boca. Y yo no sentí ni un atisbo de arrepentimiento, solo un orgullo indescriptible. Nicolás, firme y tranquilo, se acercó a mí y me tomó de la mano con una suavidad que delataba su certeza. Mi ex no dijo nada, solo se quedó mirándonos. La escena fue tan absurda como aterradora para él, el hombre que alguna vez me eligió, ahora viendo cómo su hermano, el que siempre estuvo en su sombra, se llevaba a la mujer que él nunca supo valorar. Con una sonrisa apenas perceptible, Nicolás me susurró al oído: «Es tu momento. Haz que vea lo que se perdió». A lo lejos, observé a mi ex, que ahora parecía pequeño, insignificante, frente a lo que yo había construido con Nicolás. Al final de la gala, al despedirnos, él se acercó. Intentó hablar, intentó decir algo que lo justificara, pero ya no me importaba. «Te fuiste, elegiste a otra. Ahora, ¿qué quieres?», le pregunté, con un tono que no era ni cruel ni amable. Solo era la verdad. Nunca pensé que llegaría a esto. Pensé que siempre serías mía. Lo fui, pero ya no. Y me di la vuelta, tomando de nuevo la mano de Nicolás. A partir de esa noche, mi ex se convirtió en una sombra que ya no podía alcanzarnos, aunque lo intentó. En reuniones, en redes, en conversaciones indirectas con amigos y conocidos, siempre trató de menospreciarnos, de hacernos ver como una relación de conveniencia, como una venganza barata. Pero nadie le creyó. Porque lo que había entre Nicolás y yo era real. Era algo que ni su orgullo ni su ego podrían destruir. Él solo se quedó mirando desde lejos, envidiando lo que ya no podía recuperar. Y yo
Yo viví con la satisfacción de saber que, aunque me haya destruido en el pasado, me dio la fuerza para convertirme en una mujer más poderosa de lo que jamás hubiera imaginado, más fuerte, más independiente y más feliz. Ahora, al mirar a Nicolás, al tener su apoyo, su amor, su confianza, sé que todo esto valió la pena, porque no solo encontré a un hombre que me ama, encontré a un hombre que me respeta y que me elige cada día. Y esto es lo que siempre había querido, ser elegida por la persona correcta. El tiempo siguió su curso y nuestra relación con Nicolás se consolidó aún más. La gente empezaba a vernos como una unidad, una pareja que no solo compartía el amor, sino también la ambición y la visión de un futuro juntos. El imperio familiar de los hermanos comenzó a cambiar de rumbo bajo nuestra influencia, y mi ex, que una vez fue el centro de todo, se veía más y más relegado a un rincón oscuro de la historia. A veces me encontraba mirándome al espejo, preguntándome cómo llegué hasta aquí. La mujer rota que había salido de esa relación, con el corazón hecho pedazos y el alma vacía, ahora era dueña de su propio destino. Y no solo de su destino, sino también de su felicidad. Ya no dependía de nadie para sentirme completa. Me había reconstruido desde las cenizas, y ahora brillaba más que nunca. Pero el pasado nunca se va por completo, y de vez en cuando, las sombras de lo que perdí volvían a aparecer. Una tarde, mientras estábamos en la finca familiar, recibí un mensaje. Era un texto de mi ex. No había llamado, ni se había presentado en persona. Solo un mensaje frío, breve y cargado de resentimiento. Nicolás vio mi expresión mientras leía el mensaje. Me miró con una mezcla de comprensión y tristeza, como si supiera lo que estaba pasando por mi cabeza. «No te preocupes por él», dijo, tomándome de la mano. «Lo que se perdió ya no se puede recuperar. Pero lo que tenemos ahora, esto es lo que importa, lo que construimos juntos». Y en ese momento supe que tenía razón. No tenía sentido seguir mirando atrás, ni esperar que alguien que me había destrozado de esa forma cambiara. Lo único que necesitaba era seguir adelante, seguir con Nicolás, con mi vida, con lo que había ganado. El tiempo pasó y mi vida con Nicolás fue todo lo que siempre había soñado, pero también más de lo que había imaginado. No era solo la relación perfecta, era una sociedad, una familia, un equipo. Nos casamos en una ceremonia sencilla, pero llena de significado. Solo estaban los más cercanos, aquellos que realmente importaban. Mi ex, por supuesto, estuvo ausente, y aunque su ausencia no me causó tristeza, no pude evitar pensar por un momento en qué habría sido de él si no hubiera elegido el camino de la traición. Poco después me encontré en una posición que nunca había creído posible. Me convertí en parte activa de la empresa familiar, no solo como la esposa de Nicolás, sino como una líder en mi propio derecho. Desarrollé proyectos innovadores que trajeron nuevos horizontes a la fortuna familiar. La gente empezó a verme no solo como la mujer de Nicolás, sino como la mujer que hizo que todo fuera aún mejor. Mi ex, desde lejos, veía cómo su hermano, el que siempre había considerado su competencia, lograba lo que él nunca pudo, ser verdaderamente admirado y respetado, no solo por su poder, sino por su humanidad. Él había sido un hombre de fachada. Nicolás, por otro lado, era un hombre de sustancia. Hubo momentos, especialmente en las reuniones de alto nivel, cuando mi ex me miraba desde el otro lado de la sala. Me escaneaba con los ojos llenos de celos, de frustración. Yo lo sabía, lo sentía, y me sentía tranquila, porque sabía que por fin había tomado el control de mi vida, y ya nada ni nadie podía arrebatármelo. Una tarde, mientras paseábamos por el jardín de nuestra casa, Nicolás me abrazó desde atrás, apoyando su cabeza sobre mi hombro. «¿Sabes?», me dijo, «siempre me ha impresionado lo fuerte que eres. Cómo, a pesar de todo lo que pasaste, siempre seguiste adelante». «No fue fácil», respondí. «Pero hoy sé que todo lo que viví fue necesario, no solo para estar aquí contigo, sino para convertirme en la mujer que soy ahora». Nos quedamos allí mirando el horizonte. El sol se estaba poniendo, y el cielo se teñía de naranja y rojo. Y en ese momento entendí que al final, la vida siempre te da lo que mereces. Y aunque el camino fue doloroso, hoy sé que fue mi propio coraje el que me llevó a este lugar. A un lugar donde por fin soy feliz. Y mi ex, mi viejo amor, solo podía mirar desde lejos, sin poder tocar lo que había perdido, sin poder alcanzar lo que ahora me pertenecía. Mi historia había llegado a su fin, y no era un final triste. Era un final lleno de poder, de amor verdadero, y de la certeza de que a veces lo mejor de la vida llega cuando menos lo esperas, cuando te atreves a dejar ir lo que ya no te sirve, y te abres a lo que realmente está destinado para ti. Porque, al final, siempre hay una segunda oportunidad, y yo tomé la mía, con Nicolás, y con la mujer que siempre quise ser.